Marcos capítulo 10. Vamos, como dije el domingo pasado, a permanecer un poquito aquí en este pasaje que iniciamos a desarrollar el domingo pasado, que fue del 35 hasta el 45. Hoy vamos a tomar algunos versículos nada más de ese párrafo grandote para señalar algo muy importante en cuanto a la administración, al servicio en la obra del Señor. Y yo, mientras lo buscan ustedes el pasaje, quiero preguntarles, ¿cuántos se gozan de servir al Señor en su obra? Levante su mano. ¿Cuántos están gozosos de tener algo que hacer en la obra del Señor? ¿Sí? Ese es, creo yo, el deseo, o debe de ser, más bien dicho, el deseo, el anhelo de cada uno de los hijos de Dios. ¿Cómo puedo yo servir en la obra del Señor? Esto es lo que el Señor ha dejado ya marcado y colocado en cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, para que de ahí salga el servicio, el ministerio, la capacidad que el Señor nos ha dado, o las capacidades que el Señor nos ha regalado para hacer su obra en este mundo. Cada uno de nosotros tenemos una función. Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer en la obra del Señor. Aunque me miren así, mero raros algunos diciendo, yo tengo algo que hacer. No, tengo algo que hacer allá en el trabajo, en la casa, pero en la iglesia yo no me atrevo. Usted, si ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, ya viene marcado por el Señor para hacer algo, por lo menos una cosa en su obra, en su iglesia. Y sabe que eso que el Señor le ha dado a usted por hacer en la iglesia del Señor, no es para usted. No es para que usted se sienta orgulloso y decir, ¡ay, el Señor me escogió a mí para hacer esto! Sino es para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Su capacidad es para servir a otros, para ministrar a otros, para ayudar a los demás a crecer espiritualmente. Así que el Señor nos tiene aquí a cada uno de nosotros con una función, por lo menos, porque algunos han recibido varias, por lo menos una función dentro de su obra, para que ayudemos a los demás a crecer espiritualmente, para que ayudemos a los demás a agarrarse más del Señor y conocer más de Él. Quería iniciar por esto, porque realmente el ministerio, el servicio en la obra del Señor debe de ser un anhelo, un deseo de cada uno de nosotros. Algo que debe de surgir de lo más profundo de nuestro corazón, no solamente como una responsabilidad que tenemos, sino por gratitud a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por eso el título, no podemos ministrar como lo hace el mundo. Hay formas diferentes. El Señor nos ha llamado a servir, a ministrar, a tener ministerio en la obra del Señor de una forma completamente distinta a cómo este mundo se comporta, a cómo este mundo busca servir. El Señor quiere que usted y yo aprendamos cómo es el ministerio en su obra. A veces maltratamos la obra del Señor porque no nos damos cuenta que en la obra del Señor se sirve de una forma completamente diferente a como este mundo nos ha enseñado. Este mundo es muy orgulloso, vanidoso, demandante y como que es también muy impaciente. Nos hace no tener paciencia con las personas, nos hace no comprender cómo el Señor está obrando en las personas y solamente tenemos dedo para señalar, para criticar y demandar de los demás, cuando realmente el Señor nos ha pedido actuar como Él, con misericordia, con compasión, con comprensión de que el Señor está obrando en forma diferente a como lo hace en mí, en los demás. Y que debo esperar el accionar de Dios en los demás, porque tanto ustedes son útiles en la obra del Señor como lo soy yo. Tanto ustedes de bendición en la obra del Señor como lo soy yo. Y usted viene a complementar lo que yo no puedo hacer, y yo llego a complementar lo que usted no puede hacer. Y ahí es donde surge un organismo que trabaja en unidad. Entre las coyunturas, dice, los miembros funcionan con esas coyunturas que se ayudan mutuamente para llevar
a la unidad del cuerpo de Cristo. Ministerio, servicio en la obra del Señor es un privilegio y debemos de hacerlo con gratitud, con emoción, con expectación de que el Señor va a hacer grandes cosas a través de siervos inútiles, a través de siervos que no sabemos cómo, pero el Señor obrando en nosotros hace maravillas. Él es el que merece la gloria en medio de cada uno de nosotros cuando nos disponemos a obrar para Él. No podemos entonces ministrar como lo hace el mundo. Marcos 10, versículos 42 al 43, ya creo que lo tienen todos. Así que leo para ustedes la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Mas Jesús, llamándolos a los discípulos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me pasé por un versículo, pero también entra dentro de el concepto. Servicio es lo que Dios desea en primer lugar de nosotros. Nos rescató de las tinieblas, así dice Primera de Pedro, capítulo 2. Nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que sirvamos, para que contemos lo que el Señor quiere dar a conocer a este mundo. Estamos aquí para servir, para ministrar, para realizar ministerio. El principio que el Señor establece aquí se deriva de este anhelo. Y como dijimos el domingo pasado, un anhelo que está equivocado, ¿sí? Un anhelo de grandeza, pero con bases, con medios equivocados, con deseos realmente no puestos en lo que el Señor quiere que hagamos, sino en lo personal, en el beneficio, en la ganancia que yo pueda obtener de esto, en la posición que yo quiero alcanzar. Y no importa cómo lo haga, cómo llegue a ocupar ese lugar, no importa. Lo que importa es: quiero llegar a ser grande, quiero llegar a tener una posición, quiero llegar a ser alguien que la gente pueda admirar. Y el Señor nos mostró que la humildad y la obediencia es la forma de llegar a ser grandes. De ahí se deriva este principio de ministerio, este principio de servicio. El Señor nos enseña hoy de que en el mundo se hace diferente. Vean cómo lo hacen los del mundo, versículo 42. Ahí está, 42 y 43 está el principio expresado, el principio del servicio. Uno contrastado con el otro. El 42 dice: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad. Quedémonos ahí un poquito. En primer lugar dice ahí los así llamados, o los que son tenidos por gobernantes. No es que realmente sean a veces, pero la gente los coloca en una posición por causa de aprecio, por causa de cercanía o por causa de carácter fuerte, y que se imponen, y uno dice: no, es mejor obedecer a esa persona, porque si no, es mejor tenerla de amigo que de enemigo. Así son los gobernantes de las naciones, los que son tenidos por. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 2. Espero no confundirles, no pierdan Marcos, ¿sí? Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículos 2, dice: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ahí Pablo está hablando,
Los Gálatas era una ciudad y una iglesia bastante difícil, y Pablo está hablando de cómo él llevó el evangelio en medio de ellos, y que lo que él trató de hacer es primero llegar a aquellos que tenían el control entre la gente. Y él dice ahí, los que tenían ese prestigio, esa reputación, fue a los que llegó primero. Algunos le llaman el hombre de paz, hablando de llevar el evangelio y levantar obra en cierto lugar. Funciona este concepto del hombre de paz, es decir, es ese que es líder entre la sociedad, en la comunidad allí, que debe uno de enfocarse para llevarle el evangelio, y ganando a esa persona uno tiene más probabilidades de alcanzar a los que están alrededor de esa persona, porque él se ha ganado la reputación, se ha ganado el prestigio, tiene la posibilidad de influir en otros, así que es de enfocarse en esa persona. Pablo nos enseña en este pasaje que cuando él llegó a Galacia, él llevó el evangelio en primer lugar a ese tipo de personas que habían ganado cierta reputación. Y esto es a lo que se está refiriendo, por ejemplo, allá en Marcos, el Señor Jesús. Ahora, ve el versículo 6 de este mismo capítulo 2 de Gálatas. Versículo 6, sigue narrándonos Pablo aquí. Pero de los que tenían reputación, de esos que él se enfocó primero, de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, oiga lo que dice: nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué fue lo que se dio cuenta Pablo? Que aún llegando ante ellos para compartirles el evangelio y tratar de influenciarles a través de ellos, él se dio cuenta de que esa gente, al final de cuentas, no era nadie. A veces nosotros nos sentimos que somos de influencia, que somos líderes, pero como dijo el pastor MacArthur, creemos que somos líderes, pero cuando vemos para atrás, nadie nos sigue. ¿Líderes de qué? Si no tengo seguidores, entonces no soy líder. Pero aquí pienso que sí lo soy. Y esos son los que se refiere aquí. Gente que cree que la gente lo sigue, que la gente lo respeta, que la gente cree cosas buenas de ellos. Cuando uno comienza a hablar con los demás, comienza a escuchar. Ah, no, acuérdese de ese fulano, mire que esto y lo otro. Y ya comienza uno a darse cuenta exactamente quién es esa persona. Versículo 9 de ese mismo capítulo 2 de Gálatas dice Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí se está refiriendo a los líderes de la iglesia en su primera instancia. Eran estos tres más cercanos de Jesús, entre ellos los dos que se acercaron a Jesús en este pasaje de Marcos, diciéndole: Señor, cuando tú vengas, yo quiero estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se recuerdan? Jacobo y Juan, los dos hermanos, los Boanerges, los hijos del trueno. Y el otro es Cefas, que es Pedro. Los tres más cercanos del Señor. Y dice ahí el apóstol Pablo de que cuando él se acercó a ellos, los de gran influencia dentro de la iglesia, ellos que no eran reconocidos, porque Pablo simplemente se había alejado de Jerusalén, se había ido a Antioquía y allá había permanecido alejado, y Bernabé fue con él y participaron en la iglesia de Antioquía. Allá estando reunidos en Antioquía con los líderes, orando al Señor, el Espíritu Santo se manifestó y les dijo claramente a los líderes reunidos ahí: apártenme a Bernabé y a Saulo para una obra especial que los tengo. Y dice que los líderes allí en Antioquía les impusieron las manos y los mandaron. Pero estos dos, Bernabé y Saulo, que es Pablo, no fueron directamente a la misión, al campo misionero. Se fueron a Jerusalén a presentar al liderazgo. El liderazgo era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo era el presidente de la Convención Bautista de Jerusalén.
Él era el cabecilla, no era Pedro, era Jacobo. Si se recuerdan, Herodes mató a Jacobo porque era el líder de ellos, el primero, para volarle la cabeza al movimiento cristiano. Mas no sabía que no era el hombre, era Cristo. Así que Pablo y Bernabé fueron y se presentaron ante ellos, los de grande influencia. Y estos de grande influencia, al verles venir a ellos dos, desconocidos, no tanto por no conocerles personalmente, sino porque no habían estado involucrados en la obra del Señor, a tal grado como ellos decían que el Señor los había llamado, al escuchar ellos tres que estos dos los había escogido el Señor, dice que les dieron la diestra, es decir, les estrecharon su mano y les dijeron: bienvenidos, hermanos, hagan lo que el Señor les ha puesto a hacer. Y dice, esos tres, Pedro, Jacobo y Juan, se dedicaron a los de Israel, y ellos dos, Pablo y Bernabé, se dedicaron a los gentiles. A partir de ese momento, los que tienen influencia, los que tienen reputación, los así llamados gobernantes, a veces no son lo que dicen ser. A veces no tienen la influencia como son llamados a ser. A veces tienen ideas totalmente equivocadas. Y usted puede verlo en la vida cotidiana. Usted puede verlo cómo la gente se comporta en esas posiciones de jerarquía, en los trabajos, por ejemplo, o en las escuelas, las universidades. Gente que dice hacer algo cuando realmente ellos no lo hacen y solamente están insistiendo en que los demás hagan, pero ellos, muy bien, gracias, disfrutando de otras cosas. O simplemente buscando sus propios intereses, viendo por sí mismos cómo hacerse más ricos, cómo tener más control de la gente, cómo ejercer ese poder que tienen en sus manos para obligar a los demás a hacer algo en beneficio de ellos. Tanto así que la sociedad les ha puesto nombre. A veces tiranos. ¿Sí? Porque hacen sin importar lo que el otro pueda sentir, pasar y pensar. Esto es lo que importa, lo que yo digo y no lo que ustedes. Eso es lo que está presentando en primer lugar aquí el Señor. A veces los padres reaccionamos así, actuamos así. Le decimos a los hijos: lee la Biblia, lee tal capítulo, y nosotros, muy bien, gracias, no leemos nada. Ve a la iglesia, y nosotros todavía acostados en cama. Tien tu tiempo de oración, y nosotros, nada que oramos, ni siquiera para comer. Recuerdo cuando estábamos en casa con mis padres, cada vez que nos sentábamos a comer, con el hambre uno se sentaba y comenzaba. Y mi mamá nos decía: ¿qué sos perrito? Los perritos sí tienen razón. Ellos así son. Los animalitos no tienen capacidad de razonar. Pero ustedes sí. Así que dejen de comer y denle gracias a Dios. Porque esa comida el Señor la ha provisto. A veces actuamos de esta forma, simplemente exigiendo a otros, pero nosotros no haciendo. Creemos ser de gran influencia y quizás estamos siendo de gran influencia, pero negativa, mala, que pervierte, que pasa por encima de los demás. Y el Señor nos dice: no puede en la iglesia, en el reino del Señor, en la obra del Señor, ser igual a cómo este mundo funciona. La gente siempre está buscando prestigio, posición, reputación, tener un puesto, autoridad, control sobre los demás. Siempre está buscando esto. Esto le permite realizar sus intereses, poner en función sus ideas para con los demás.
Ese mismo versículo en Marcos 10, 42, dice que estos que son tenidos por gobernantes de las naciones, la forma en que ejercen autoridad y sirven es que se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Enseñorearse y ejercer potestad, poder, fuerza. ¿Se entiende qué es eso? Señorear. Es, aquí yo soy el que mando, ustedes los que obedecen. Y lo que yo diga, eso se hace. A veces como padres decimos eso, ¿no es cierto? Los hijos te dicen, ay, ¿y por qué me mandas a mí? Ah, porque yo soy tu papá y a mí me vas a obedecer. No hay razón, ¿verdad? No estamos dando razones, simplemente estamos diciendo, yo soy la autoridad y aquí se hace lo que yo digo. Se enseñorean. Yo tengo la posición y a mí nadie me va a decir absolutamente nada. Me impongo ante los demás. Y así funciona este mundo, hermanos. Miren, los gobiernos cambian el gabinete cada vez que uno no se somete. Si alguien está en contra de lo que el presidente, digamos, quiere, entonces dicen, puso su renuncia. Nada que le dijeron, deja tu puesto, voy a poner a otro porque no te ajustas a lo que yo estoy exigiendo. Aquí vas a hacer lo que yo diga, no lo que tú quieres. Igual es en las empresas, en los trabajos. ¿Sí? Y a veces queremos que esa misma forma sea también en la iglesia. Señorear, pero también ejercer poder, control, a la fuerza, imposición. Y el Señor Jesús dijo en el versículo 43, la primera frase ahí, en el versículo 43 es, pero no será así entre vosotros. El contraste, ¿sí? Eso es lo que el mundo presenta y por eso no podemos ministrar como lo hace el mundo. El mundo impone, el mundo exige, el mundo pasa por encima, el mundo aplasta, el mundo no le importa qué es lo que usted piense. Pero entre nosotros no puede ser así. La iglesia de Jesucristo es de Él y no mía, no es suya. En los trabajos se respeta en algunos lugares la señoría. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sí? Es el tiempo de trabajo. Si yo tengo 20 años de estar trabajando en esa empresa y hay otro que tiene 5 años, lo que yo pueda desear hacer ahí en alguna posición es tomado en cuenta primero mi posición y mi opinión. Si hay algo de beneficio por alcanzar, porque puedo obtener otra posición, yo tengo más posibilidad porque tengo 20 años que alguien que tiene apenas 5. Eso es señorío. En la iglesia no puede ser así, hermanos. A veces reclamamos ese tiempo en que hemos pasado en la iglesia para poder tener posición. Y no es así, hermanos. Mire, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, los que tienen más tiempo de estar en la iglesia son los que menos quieren ministrar. Gracias a Dios, Vida Abundante no padece de eso. Pero muchas iglesias, los que menos quieren involucrarse son los antiguos. Los nuevos son deseosos y están ahí hasta levantando la mano, Señor. Yo, póngame a mí, yo quiero. Y el Señor dice, entre vosotros no será así. Ahora, ¿cómo va a ser entre nosotros? Versículo 43. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y oiga bien lo que dice el versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Allí hay dos cosas importantes que necesitamos considerar. Grande y primero. Servidor y siervo. ¿Sí? ¿Que quiera ser grande, qué debe de ser? Diácono.
Ya usted comenzó a pensar, es el que se pone allá atrás, el que recoge la ofrenda, el que prepara lo de la cena del Señor. Esos son los diáconos. El que nos llega a decir, cállese, estamos en el servicio. A veces hasta le vemos como policía. Pero el diácono que está hablando aquí se refiere a ese que está dedicado a servir. La figura más notable y que expresa mejor lo que el Señor está diciendo aquí es la del mesero en el restaurante. El mesero bueno está buscando que el cliente, el que se sienta a comer ahí en su área, esté bien atendido, se sienta feliz de estar ahí y que no se moleste cuando pide las cosas y se le puedan llevar lo más pronto posible para que pueda estar contento a la hora de pagar. Porque a la hora de pagar le va a dejar la propina. Entonces está haciendo todo lo posible para atender a esa persona lo mejor posible. Porque vas a recibir un beneficio de esto. Y ese es el diácono, bíblicamente hablando. Es aquel servidor que está allí cerca para suplir la necesidad de los demás. Buscando que la persona a quien le está sirviendo esté contenta al ser servido, que la goce mientras es servido, porque va a recibir una recompensa al hacerlo. Y el Señor dice, el que quiera ser grande entre vosotros, deberá ser ¿qué? Diácono. El mesero lleva aquí su pañoleta y el azafate. Y está ahí listo. ¿Desea algo más? ¿Le sirvo más cafecito? ¿Le sirvo limonada? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Le traigo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Está bien? ¿Le gustó el sabor? ¿O está muy salado? Y si usted le dice, mire, se me acabó la limonada, ¿le traigo otra? ¿De cuál estaba tomando? ¿Limonada normal? ¿Con fresa? ¿Con qué? ¿Limonada con limón? No. ¿De qué estaba tomando? Se lo traigo. Está allí, listo, presto para servir. ¿Cómo debe de ser el servicio en la iglesia del Señor, hermano? Como un diácono, como un mesero. Usted está aquí con solo que le levanta la mano, usted le llega. ¿Sí? ¿Desea algo? Perdón, ¿le dejé de servir algo? ¿Qué puedo hacer por usted? Mesero, aquí estoy. Presto, listo para servir. Primera expresión. ¿Quiere ser grande en el reino del Señor, en la obra del Señor? Necesita ponerse a servir, a atender a los demás, a hacer algo por los demás. Ninguno que ha sido llamado a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de la iglesia de Jesucristo, puede permanecer sin hacer absolutamente nada por los demás. Debemos de convertirnos en servidores de los demás. Luego el 44 dice que el que quiere ser primero deberá ser siervo de todos. Siervo de todos. ¿Sí? Y esa palabra allí quiere decir esclavo. Es el doulos. Ya no es el diácono. El diácono es el que usted le da propinas y recibe algo. Usted lo hace atendiendo a los demás porque espera recibir alguna ganancia. Algo que va a obtener de los demás. Pero el siervo, el esclavo, el doulos, es alguien que no tiene salario. Es alguien que está ahí atendiendo a sus amos, a los invitados de su amo, y está ahí sirviendo hasta que le digan, puedes ya descansar, puedes retirarte, puedes ir a comer, puedes ir a acostarte. Mientras tanto está allí listo para servir. No importa lo pesado, no importa lo duro, no importa que yo tengo algo que ir a hacer, no importa porque yo no tengo derechos, no tengo privilegios, no tengo demandas.
El doulos, el esclavo, era considerado una silla, una mesa, un vaso. Era un instrumento, un utensilio para los amos. Por eso es que lo compraban en el mercado de esclavos. Pagaban, digamos, $100 por ese esclavo. Y entonces ese valor les daba autorización a esos amos de utilizarlo como ellos quisieran. Si había un charco grande aquí y ellos no querían mojar sus zapatos, sus sandalias, entonces le decían al esclavo: tírate ahí y yo paso encima de ti. Y pasaban caminando encima de ellos. El esclavo no debía decir: ay, no, que me voy a mojar, me voy a ensuciar y después tengo que ir a la iglesia. Debían de hacer lo que se les pedía. Y el Señor nos dice que entre nosotros debemos de ministrar como siervos, esclavos, que no esperamos nada a cambio, ni estamos demandando nada para nosotros. Estamos haciendo las cosas porque el Señor nos compró. El Señor nos sacó de la condenación y nos puso en el reino de su amado Hijo. Y aquí estamos para servir en lo que Él demande, sin ningún pretexto, sin nada que decir en contra. Obediencia total, porque le pertenecemos a Él. Suena feo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cada vez que iniciaba a escribir una carta a los corintios, a los romanos, a los efesios, a los filipenses o a otras, siempre decía: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabe que ese siervo que él ponía ahí era esclavo de Jesucristo? Y por eso es que él tenía razón de decir: mire, yo he enfrentado cárcel, he enfrentado castigo, latigazos, 40-1 decía él, porque se habían pasado de la raya que la ley exigía, castigándole. Yo he sufrido naufragios, he sufrido golpes, he sufrido pedradas, he sufrido de todo. ¿Por qué? Porque lo que importa aquí no es lo que yo soy, es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Concepto de esclavo. Entre nosotros ya no puede seguir existiendo demandas ante Dios. Entre nosotros ya no puede seguir existiendo prestigio, reputación. Entre nosotros debe de existir servicio. Servicio. Como un esclavo, como uno comprado en el mercado de esclavos, sin esperar nada a cambio. Les cuento una historia. El Señor Jesús contó una historia acerca del servicio de un esclavo, de que dijo de que se había levantado tan temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, el esclavo, porque su amo lo mandaba siempre a arar el campo, a trabajar en el campo. Así que se levantaba muy temprano a hacer ese trabajo pesado de hacer los surcos, de regar, de quitar la maleza, y pasaba ahí toda la mañana y la tarde aguantando el sol ahí en el campo. Y luego dice que venía a la casa y el amo le decía: prepárame la cena. Así de cansado como venía de haber trabajado en el sol, y el amo le dice: prepárame la cena para mí, para mi familia. Y el esclavo iba, preparaba la cena y entonces la servía y se quedaba ahí parado. Y hasta que el amo estaba saciado le decía: gracias, te puedes ir, retirar. Y dijo el Señor: cuando tú hagas eso, debes de decir: siervo inútil soy. Imagínense qué calificación le queda al Señor. A saber a qué hora se levantó en la mañana, antes de que saliera el sol. Llegó a la casa cansadísimo y a seguir trabajando, a preparar la cena. Algunas hermanas dicen: así me toca a mí, hermano. Trabajo fuera y llego a la casa y hago limpieza y hago esto y lo otro. Y después de eso, no puedo comer cuando ellos comen. Estoy ahí esperando si se le ofrece algo. ¿Quiere agua? ¿Quiere café? Aquí estoy listo para servirlo. ¿Sí? ¿Necesita chilito? Le preparo la salsa picante. ¿Cómo la quiere? Y hasta que ellos se han saciado, le dicen: ya, te puedes retirar. ¿Cómo iba a
ese siervo, ese esclavo, cree usted? Ay, ya ni voy a comer porque ya no aguanto. A tirarse a su cama. Y el día siguiente, otra vez igual. Y el siguiente, otra vez igual. Y el Señor dijo, cuando hagas eso, siervo inútil eres. Entre vosotros no debe ser así, dijo el Señor. ¿Quieres tú ministrar en la obra del Señor? Debes hacerlo estimándote a ti mismo, no como alguien que puede demandar, no como alguien que puede tener privilegios, no como alguien que puede exigir, sino como alguien que está para servir. Y servir hasta que termine el día, agotado, cansado, pero dichoso de haber hecho lo que fuimos llamados a hacer. Ahora usted me dirá, pero entonces yo prefiero ministrar en el mundo y no en la casa del Señor. Suena mejor, ¿verdad? Allá nos pagan, aunque nos despiden, nos tratan mal a veces, nos echan un par de insultos quizás, pero por lo menos no nos tratan tan mal. El Señor dijo, es diferente en la casa del Señor. Ahora, lo que está en juego aquí, mis hermanos, y ya voy terminando, lo que está en juego aquí es el hecho de qué es lo que usted se considera ser y hacer. Porque usted puede decir, pero yo estoy sirviendo, sí, pero alguien puede servir sin ser un esclavo, ¿no es cierto? Sin ser un siervo. Y aquí lo que el Señor está diciendo es que el sentir nuestro debe de ser no la de alguien que, porque no hay nadie, entonces agarro el mandil, me lo pongo y comienzo a hacer algo y ya, viene aquel y entonces ya le digo, vaya, aquí está, sigue tú porque yo ya no puedo seguir, eso es lo que te toca a ti. Es que usted y yo nos consideremos esclavos de Cristo. Estamos aquí para servir. No decir, no, pero es que eso le toca a fulano. ¿Ha visto usted esos lugares, esas casas, esos hogares que dejan tirado alguna cosa y nadie recoge? Y cuando usted le pregunta a la persona, ¿por qué no lo recogiste? ¿Lo viste ahí? Es que yo no lo tiré. Y hasta tienen la facilidad de pasar encima, saltar ahí, porque les estorba, pero no lo recogen. Y a veces en la obra del Señor es así. Sabemos que hay necesidad de hacer algo, pero nadie mete mano. Nadie está dispuesto. Nos damos cuenta que hay una gran necesidad, pero es que a mí no me toca. Es que el hermano o la hermana que le tocaba no vino, fíjese. Mejor le damos una llamadita, hermano, mire, cuando se acerque por ahí, recoja aquel asunto porque ahí está tirado. Ahí se lo dejé yo. Cuando yo pude haber hecho algo, porque estoy aquí para servir. Y esto es lo que el Señor nos dijo. El ministerio en la obra del Señor es un asunto delicado, pero es un asunto demandante. No podemos nosotros señorear o imponer a la fuerza las cosas que se deben de hacer. Necesitamos ser comprensivos, misericordiosos, compasivos con las personas a quienes servimos, a quienes ministramos, porque el Señor les ha llamado tanto a ellos como a nosotros a este proceso de caminar con Él, de conocerle, de levantarnos y crecer en este conocimiento de Él. Pero debo de trabajar con aquellos que el Señor tiene a la disposición. Quizás no me caigan bien, quizás no son compatibles conmigo, quizás no piensen igual que yo, quizás no hagan las cosas como yo pienso que se deben de hacer, pero el Señor les ha llamado a hacer algo en la obra del Señor y debo ser comprensivo, compasivo, misericordioso, no imponiendo, porque estoy aquí como un esclavo,
Termino diciendo esto. El Señor dijo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 4, versículos 1 al 3. Él dijo: téngannos los hombres por servidores de Dios. Y el que sirve, dice, debe de ser hallado fiel. Pero lo que me llama la atención al principio es: téngannos los hombres, es decir, los seres humanos, no está hablando solamente de los varones, los seres humanos, téngannos por servidores. Él está poniéndose a sí mismo como el que está allí, no como el líder, sino como el que sirve. Y Él está diciendo: téngannos los demás que nos ven, no nosotros considerándonos a nosotros mismos, sino que cuando la gente vaya y le pregunte a los demás cómo es Jorge Figueroa, la gente pueda decir: ah, él es un servidor. Que cuando la gente pregunte por usted, puedan dar referencia de que es un servidor. Téngannos los hombres por servidores. A veces nos podemos considerar nosotros que somos servidores porque hacemos una cosita, hacemos otra, pero ¿con qué actitud, hermano? ¿Con qué motivación? ¿Cuál es el motivo detrás de lo que hago? A veces no evaluamos esto y es lo que el Señor mira. Y la gente puede observarlo y dar una calificación de lo que hacemos. Téngannos los hombres por servidores de Dios. La meta nuestra en la obra del Señor, al ministrar, al servir, sea cual sea el ministerio, usted puede decir: yo ni siquiera se dan cuenta qué es lo que yo hago en la iglesia, porque vengo temprano, limpio aquí, hago todo lo posible para que cuando vengan los hermanos puedan encontrar todo limpio, arreglado, y nadie se da cuenta de lo que yo hago. Lo hago para la gloria de Dios. Y el Señor sí se da cuenta, y lo hago con humildad, lo hago queriendo obedecer al Señor. No importa que nadie se dé cuenta, el Señor está tomando lista de todo esto. Ministerio delante del Señor no es obligado, no es impuesto, no es a la fuerza, es voluntariamente. Es reconociendo que estoy aquí para hacer lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y estoy dispuesto a lo que sea. Es el Señor el que decide qué es lo que yo hago. Hermanos, si usted es de las personas que todavía ha estado así, en lugar de así, yo le invito a que ahora se le ponga en las manos del Señor. El servicio no es solamente para unos pocos. No es solamente para los que pasamos al frente. El servicio es un llamado para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted ha creído verdaderamente en Cristo, usted tiene un talento, un don, una capacidad para hacer dentro de la obra del Señor. No puede seguir esperando a que otros hagan lo que Dios lo ha llamado a hacer a usted. Quizá usted salga diciendo: esta tarde de aquí me cayó mal el pastor. Pero es mi deber decirlo. Estamos aquí para servir. Y como dijo alguien, si estamos aquí para servir, el que no sirve, no sirve para vivir. ¿Sí? Así que necesitamos aprender a servir. Necesitamos aprender a disponer nuestras manos para Dios, nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestro entendimiento y comprensión para lo que el Señor quiera que yo haga. Esto es lo importante. La obra del Señor no se puede hacer para nuestro propio beneficio, para nuestra propia conveniencia. Lo hacemos para la gloria de Dios y no importa qué es lo que Él nos llame a hacer.